Pedro Morillas Torres, autor del libro País Combi. Es un libro que hemos leído con avidez en estos últimos días y hemos descubierto, entre otras cosas, que ya tiene una segunda edición. Me parece que ha tenido bastante éxito porque veo que las dos ediciones que tengo a la mano son del mismo año, del 2014. Pedro Morías es empresario industrial y de turismo, ha viajado por algunos países, bueno, por varios países, según lo que he podido leer en el libro. Y País Combi es un libro que básicamente se refiere a un poco las taras que tenemos los peruanos en este mundo, eh, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde no respetamos el tráfico, donde campea la corrupción, donde el sistema político, social, etcétera, como todos lo conocemos, está lleno de defectos y estamos de algún modo en un país, en una sociedad que parece no tener salida, ¿no? Yo he podido analizar el libro en su totalidad y tengo que de repente hacerte algunas preguntas, no sé si sean incómodas o no, pero terminando el libro yo esperaba, después de que tratas cada tema, alguna suerte de salidas o soluciones o planteamientos de cómo salir de cada uno de los problemas que tocas, Pedro, y me parece que quizá faltó un poco más de aquello, porque hay que reconocer que es un libro fuerte, es una especie de terapia de choque, como tú mencionas en el tratamiento de este libro al principio, de los temas que tratas. Tiene mucho de crítica social y yo creo que a eso tiende tu texto, pero yo sinceramente esperaba de repente también algunas salidas, algunas alternativas de solución ante estos problemas. No sé qué nos puedes decir al respecto. Mira, tu apreciación es correcta. Este es un libro de crítica social que trata de convertirse en un agente provocador de cambio. Consecuentemente, el lenguaje, los títulos son provocadores. Trata, como tú también lo has mencionado, de que sea lo que los psiquiatras llaman terapia de choque. De que veas tú si estás enfermo, si tienes problemas psíquicos, que te des cuenta de tus demonios y luego que lo has ubicado, trates de superarlo. Cuando tú dices, sí es una especie de una relación de defectos, de taras que nosotros los peruanos tenemos, y no das las soluciones. Las soluciones en realidad son obvias y son subliminales, porque si uno se da cuenta de que algo está haciendo mal, lógicamente no le va a decir, fíjate, ve, aquí los choferes de los taxis, sus vehículos están destartalados, están sucios, están malolientes, él está peor. Sin embargo, si vas a un país vecino, cualquiera que sea, te das cuenta que los vehículos son totalmente nuevos, están, o al menos si no son nuevos, están bien mantenidos, la gente está presentable. Hay países y ciudades como Quito en la que los taxistas tienen corbata, saco y corbata. Entonces, ya es obvio que la solución está ahí. Y fíjate, menciono con mucha frecuencia países. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad globalizada en que todo el mundo compite. En este momento estamos compitiendo en Chile en la Copa América. Y así competimos todos los días. Cuando te encuentras con un ecuatoriano, con un colombiano, mira, mi país está más adelantado porque nosotros tenemos esto, tal, tal. Porque nosotros producimos mejores profesionales. Es decir, estamos en permanente competencia. Y si tenemos en cuenta eso, necesitamos un término de referencia. Y el término de referencia es precisamente este libro. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar compitiendo, por ejemplo, en fútbol o en básquetbol, sin ver de vez en cuando el tablero del score, cómo va el score. Tienes que saber cómo va. Es que tú no puedes jugar un partido si no sabes cómo va el score. Entonces, este libro tiene como objeto eso. En ese sentido, podríamos pensar que este libro es de algún modo quizás una suerte de primera parte
de este análisis social que tú haces, debemos esperar quizás una secuela, una segunda parte donde tú ya, a partir de este análisis que has hecho en el contenido de País Combi, nos puedas presentar algunas alternativas. ¿Has pensado en ello o tú piensas dejar este trabajo, este planteamiento aquí en el País Combi? Mira, tu pregunta es interesante también. Primero porque por mi edad no quiero seguir recalcando sobre algo que, aunque es obvio para cualquiera, para nosotros no es obvio. No nos damos cuenta nosotros de lo que estamos cometiendo y de la forma como estamos viviendo, que no se condice con la forma como se vive en el primer mundo. ¿Y por qué menciono el primer mundo? Porque otra vez nosotros aspiramos a ser el primer mundo. Entonces, si queremos hacer el primer mundo, no podemos seguir empapelando los postes, ya no digo ni las paredes, los postes. En cualquier parte de la ciudad vemos esas groserías con frecuencia. Entonces, tú me dices, este puede ser una secuela. Sí, efectivamente, pero puede ser también una base para un programa político de cualquier persona que tiene aspiraciones políticas y quiere saber cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Ahí está. Mira, prepara fácilmente su programa de acción o su programa político en base a que no vamos a arrojar, se va a cuidar que no se haga ruidos molestos, pero se va a poner énfasis en castigar a estas personas, pero no castigar literalmente, ¿sí? Y la impunidad viene después, que es otro de los males nuestros, sino que se diga, señores, así va a ser y así es. En algún momento, cuando dice velocidad máxima 35 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, tenemos que respetarlo, porque si no lo respetamos, hay una multa ejemplar. Eso nos va a mejorar la vida. ¿Por qué? Porque nos va a evitar los famosos rompemuelles, que es una palabra hasta peruana, porque no existe en otros sitios. Porque todo el mundo, aunque diga velocidad máxima y tal, ya se autorregula. Y si no se autorregula, hay cámaras que lo van a grabar y le van a cobrar inmediatamente. Entonces, aquí como no hay los señales, o si lo hay, no se respeta. Y si no se respeta porque la ley no se aplica, entonces nos vemos obligados todo el mundo a romper el carro, romper todo. ¿Ah? Yo iba a decir hasta romper huevos. Sí, si llevamos una canasta la va a romper. Pero en la propia acepción de la palabra, sí, es totalmente innecesario. Algunos de ellos son brutalmente altos. De esa forma no nos damos cuenta que esa grosería, esa tontera en otros países no existe. Entonces, si va a haber un nuevo libro, sí va a haber un nuevo libro. En algún momento lo voy a sacar. Pero no precisamente solucionando, porque si acá se nombran como 100 taras o problemas que tenemos nosotros, tendría que haber 100 respuestas y el libro va a salir extremadamente grueso. Y lo que se quiere es que se lea. Pero quizás valga la pena, ¿no? Posiblemente valga la pena, pero yo solo lo dejo para otras personas que sí, primero, tienen el deseo de hacerlo, tienen la edad para hacerlo, pero en oportunidades que se me invita, como ahora, para conversar, menciono la razón de ser de este libro. La razón de ser es, primero, que nos produzca un shock, para que de ahí reaccionemos y busquemos un cambio totalmente necesario. Tan necesario que si no cambiamos, mira, nos olvidamos de que vamos a ser en algún momento primer mundo. Y seremos tercero, cuarto, quinto mundo tal vez. Bien, Pedro, otra cosita. En alguna parte, en un momento de tu libro, tú mencionas esta suerte de quizás de salida que podríamos tener respecto del transporte, no a nivel Lima o de ciudades, sino interprovincial, cuando presentas esta alternativa que podría ser un tren que vaya por toda la costa, por ejemplo, ¿no? Y que hace poco creo que también se ha hablado de este tema.
Y esto tú lo muestras como una especie de quizás salida al centralismo, ¿no? Tú dices ahí, esto quizás podría ser una salida a este centralismo que vivimos tanto en el país, ¿no? Podría ser una manera rápida de centralizarnos para que las ciudades, el acceso a las ciudades sea más rápido, etcétera. Sin embargo, permíteme serte franco, yo sigo sintiendo que tu libro, pese a ello, es bastante centralista. Es muy occidental, es muy puntualiza mucho en problemas netamente limeños. Y en este país que toda la vida ha vivido de espaldas al interior, a nuestras comunidades andinas, que tú también por ahí mencionas que es verdad, que no hemos visto este tema, pero me parece que lo dices todavía demasiado ligero. ¿No crees tú que has terminado haciendo un libro muy limeño, muy centralista, donde te ocupas de las instituciones que se encuentran solamente en esta ciudad y finalmente no nos terminamos de dar cuenta que este país merece, necesita que nos fijemos en lo que pasa en nuestras ciudades, de provincias, de las regiones, y no estemos volviendo siempre sobre el tema de lo que pasa solo en Lima, como si Lima fuese el Perú, ¿no? Hace poco el alcalde de Castellana dijo, Lima es el país, ¿no? Se sigue pensando y sintiendo de que Lima es el Perú, y bueno, personalmente no estoy de acuerdo con eso. Mira, desgraciadamente lo que tú dices es correcto. Pero si es que mi libro da esa sensación, lo lamento muchísimo. Porque para comenzar, yo soy provinciano, yo no soy limeño. Entonces, sí, aparentemente se centran los problemas en Lima porque son los más visibles y por otra razón. Por razón de que, ¿por qué hago el libro? Lo hago el libro para que el Perú cambie, para que mejore. ¿Cómo va a mejorar si la gente no lee? ¿Cómo va a mejorar si no se entera de lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo hago esto más popular? Primero, estoy llegando a las universidades, he tenido muchas invitaciones. Mañana tengo otra invitación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es decir, este libro no es para una generación mía, para la tuya puede ser. Para las nuevas generaciones es lo que se ha diseñado esto. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ellos? Es a través de las universidades. ¿Dónde están las universidades? Aquí en Lima. ¿Dónde está la gente que más lee? Aquí en Lima, desgraciadamente. Entonces, sí he estado en Huancayo, sí he estado en Cusco, sí he estado en Trujillo, y el mensaje va ampliándose. Tengo que decir que sí, con satisfacción, que tú has dicho una cosa, que esta es la segunda edición, sí, después de 4 meses hubo necesidad de una segunda edición. El libro es uno de los que más se vende en el país, es uno de los que más se lee por internet, se compra el libro por el internet, está en todo el mundo, se compra de varias partes del mundo, pese a que se hizo solamente para peruanos. ¿Y por qué se hizo para peruanos? Porque la ropa sucia se lava en casa. Sin embargo, pese a que dice en el libro, en el lomo, dice solo para peruanos, repito, cuando la gente de Amazon me presenta el mapa de dónde se está comprando, y aparece de China, de Australia, de Nueva Zelanda, de sitios remotos. Lógicamente que yo no quiero creer que un neozelandés o un australiano está comprando el libro, sino que deben ser peruanos que viven por ahí, que lo ven, pagan sus $2.80, creo que vale, bajan su libro y lo están leyendo. Entonces, yo estoy contento por la aceptación que tiene el libro, estoy contento por el hecho de que en la presentación misma hubo un récord de ventas. ¿Por qué? Porque una señora levantó la mano y dijo que quería decir algo. Y lo que dijo es, mire, me invitan con frecuencia a un almuerzo, un almuercito, un tecito en algún sitio y me llevo mi botella de vino. Ahora no voy a llevar mi botella de vino, ahora voy a llevar mi libro, quiero 20 libros. ¿Ah? Ese es un ejemplo de cómo puede esto expandirse. Hubo un empresario que compró 100 libros. Entonces, si las universidades, a quienes se ha obsequiado a varias para la biblioteca, se popularizara, esto acá sería un cambio más acelerado. O sea, que hay cambios, sí hay cambios. Ya los políticos están hablando
por ejemplo, del voto voluntario. ¿Por qué tenemos que ser uno de los 10% de la comunidad mundial que tiene la obligación de ir a votar? Y si no votan, es penalizado. Penalizan con 180 soles, creo, a gente del campo que tiene que dejar su ganado por no pagar 180 soles, que es media semana de trabajo o una semana de trabajo. ¿Por qué tenemos que penalizarlo? Eso es un invento de los políticos. ¿Ah? Ahora, si el 90% de los países, todos ellos desarrollados, el voto es potestativo, ¿ah? Es voluntario, ¿por qué tenemos que hacerlo acá? ¿Por qué? Porque hay políticos que lo han diseñado la Constitución y han diseñado las leyes para que les sirva a ellos mismos. Ellos son reelegidos una y otra vez y lo vemos las mismas caras hace 25 o 30 años y si no lo vemos es porque se han muerto. Porque inventaron el voto obligatorio, porque inventaron la cifra repartidora, el no sé qué, 20.000 cosas que nos sentimos obligados a que así sea. Claro, pero mira, tú me estás hablando de varias cosas. Sí, yo te hablaba específicamente del contenido del libro, ¿no? El contenido, es verdad que tú me dices que el libro se ha vendido en provincias también bastante, etcétera, pero yo veo que sigo insistiendo en este hecho de que una persona del campo, del Cusco, una persona de Jauja, una persona de Celendín, una persona de Ayabaca, no va a ver de repente reflejados sus problemas inmediatos en este libro, ¿no? Entonces, yo me pregunto eso, o sea, el libro inclusive dice solo para peruanos, ¿no? Pero sigo insistiendo en que yo creo que es más solo para limeños, ¿no? Entonces, ¿cuánto de repente de esta ganas tú de ingresar más allá de los problemas que tenemos, inmediatamente los limeños sientes que debe tratarse, ¿no? ¿Cuánto de ello debe tratarse? Otro tema que yo veo, por ejemplo, que falta aquí también es, quizás, así como tú has salido a analizar el tránsito, el sistema político, el sistema social, las instituciones que nos gobiernan, poder judicial, poder ejecutivo, etcétera, pero yo sigo teniendo la sensación de que de repente también faltó entrar en uno mismo, ¿no? En analizar al ser humano como tal, cómo nos hemos educado en la familia. Por ejemplo, yo no veo aquí en ninguna de las páginas un análisis de la familia peruana, tal, de manera introspectiva, se puede decir de algún modo, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a esto, a este comportamiento, a esta corruptela? ¿Por qué llegamos a no respetarnos, ¿no? Porque todo parte de casa. Y yo siento que de repente también habría que haber hecho un análisis de cómo nos hemos formado durante siglos como familias, ¿no? Culturalmente. Por ejemplo, nos dice, somos no sé cuántos millones de limeños, no respetamos nada, cruzamos por la mitad de la pista, botamos la basura de la calle, etcétera. Pero todos esos limeños no son limeños, ¿no? Son gente que ha venido de provincias, con su propia cultura, con sus propias costumbres, gente que nunca de repente va a llegar al extranjero y acá se comporta trayendo sus costumbres de allá, y esta gente en ningún momento de repente se la educó para comportarse cívicamente. Entonces yo siento que a eso le falta un poco al libro, ¿no? De repente hacer un análisis más de con qué referentes culturales está llegando toda la gente que ha llegado a esta ciudad, Ricardo, y que no ha tenido esta base de educación o de civismo que tú exiges. que yo demando. Sí. Mira, Ricardo, tienes toda la razón del mundo, pero ese trabajo no va a ser para mí, va a ser para ti. Seguramente, porque quizás faltó esto de efectivamente, va a ser para ti, porque tú tienes toda la razón. Mira, la educación o lo que se llama la clase no se compra, no se aprende, se mama. Claro, yo lo sé. Porque es desde la madre. Pero aquí llamamos que te ha clase. Criado, ¿por qué? No, pero clase, en este caso, educación, comportamiento, civismo, a eso estamos llamando clase. Eso se aprende desde que uno es amamantado, y no puedes adquirirlo ni en los libros, ni lo puedes adquirir en los colegios ni en las universidades. Fíjate, el tema que tú tomas es correcto, otra vez, pero ¿cómo hago un libro yo que quiero enfocar el problema total si lo concentro en problemas que tú te has dicho y que son válidos, pero que no, la gente no lea ahí en el campo? Y el libro, entonces, ¿cómo va a llegar? No se va a enterar nunca. Entonces,
te digo, la labor que tú estás diciendo, sí, pero es para nuevas generaciones. Generaciones como la tuya, que tienen la ambición de que sí, y la visión de que no estamos haciéndolo bien, de que podemos hacerlo mejor, que vamos creciendo económicamente, pero no cívicamente, que no hay mejora en la calidad de vida. Porque si antes para ir de Lima a Huancayo, por ejemplo, nos tomaba 5 horas y media cuando se inauguró esa pista. Yo lo hacía en mi auto hace 40 o 50 años, en 4 horas y media. Ahora son 10 horas y media. Eso se llama progreso, eso se llama desarrollo, eso se llama acaso mejorar la calidad de vida. Dice al aeropuerto, de acá cuánto tiempo te toma. 1 hora, 20 minutos. Antes era 20 minutos. Eso es progreso. Entonces, lógicamente que me he concentrado en la parte básica y medular. Que hay mucho problema más, hay. Hay formas de mejorar esto, hay. Quiero retomar el hecho del famoso tren, que una Tumbes con Tacna. Eso es un anhelo, pero de hace muchísimo tiempo, desde que se inauguró la Panamericana, que en este momento revienta y es un lugar caótico, porque de ir a Trujillo también, Lima-Trujillo, te toma 8 horas. Y eso, entre 7 y 8 horas, se mantiene desde hace 50, 60 años. No se ha progresado. ¿Por qué no tener un tren? Pero no tren cualquiera, un tren de alta velocidad, un tren bala. Y la gente me dice, oye, Pedro, ¿y tú qué estás fumando? No estoy fumando nada. Pero yo siempre pensaba en grande y he pensado, no el por qué, sino por qué no. Mira, si en este momento la economía mundial está contraída, si en este momento los productores de ese material rodante se comen las uñas porque no hay trabajo, si en este momento las tasas de interés son las más bajas, si en este momento tenemos un retraso en la infraestructura comparado con Chile de 90.000 millones de dólares, ¿cómo lo reducimos de un solo salto o cortamos camino? Teniendo un tren de alta velocidad que te lleve de aquí a Trujillo en 2 horas y media, de aquí a Nazca en 2 horas y media, a Arequipa en 3 horas y media, y que al mismo tiempo lleve carga a muy alta velocidad y en perfectas condiciones, que descongestione, no que deje de lado a la Panamericana, sino que descongestione a la Panamericana. Que no hay dinero, miren señores, sí, no podemos tocar las reservas internacionales, no podemos utilizarlo como garantía, pero ¿por qué no concesionamos? ¿Qué cosa es concesión? Dárselo, señores, que vengan, invitamos a todo el mundo que hace estos trenes, que inviertan su dinero acá y que lo exploten por 25, 26, 30, 35 años, se ve, y estamos copiando lo que hace siglos se hizo con los ferrocarriles. Si los ingleses no hubieran hecho eso, nosotros no hubiéramos tenido ferrocarriles. Y nosotros llegamos a tener 40 líneas de ferrocarril en todo el país. La única forma de hacerlo es esa. Entonces se pone ahí como una idea. ¿Y eso como idea de qué? De que no queremos parches, queremos soluciones a largo plazo. Entonces, te digo, es una forma de buscarle y darle respuesta al por qué no. Y finalmente, porque bueno, ya estamos un poco con el tiempo de la entrevista, ¿cuál es el precio finalmente para ser un país del primer mundo? ¿Cuál es el precio, no sé cómo plantearlo, desde todo punto de vista? Tú pones, por ejemplo, en alguna parte del libro como una suerte de modelo, lo que ha conseguido China, ¿no? Ese país, en la situación que estaba ahora, todo lo que ha conseguido económicamente, gracias a todo lo que ha trabajado en los últimos decenios. Pero ¿a precio de qué? ¿No? De contaminación, a precio de que muchas de sus ciudades son quizás muchas de las más contaminadas que hay en el mundo. ¿A precio de qué vamos a llegar a ser el primer mundo? ¿Vale la pena lograr ser un país del primer mundo con la forma como este planeta se está yendo de algún modo está perdiéndose mucho de nuestra naturaleza?
estamos invadiendo campos que nunca en ningún siglo anterior habíamos invadido, nuestros ríos, nuestros mares, nuestra selva, etcétera. A ese precio. A ese precio No. está bien ser del primer mundo. ¿Tú No. cómo ves, sinceramente, ya lejos de toda la crítica política, etcétera, sino ya como planeta, como ciudadano del mundo, cómo ves tú que debería ser finalmente el mundo y en este sentido el Perú, con referencia a dentro de este planeta, en ese marco, ¿no? Fíjate, la pregunta es bien amplia, que obliga a una respuesta también amplia. Tú has dicho que la China tiene unas ciudades polucionadas, la polución campea por todo sitio, posiblemente no haya la libertad que hay aquí, que es un libertinaje más que libertad, pero yo te digo que lo he recorrido, he visitado China hasta en 3 o 4 oportunidades, he visitado el interior de la China, no soy chinófilo, pero sí, igual que China, he visitado el Japón y varios países más. Y eso no es porque tenga mucho dinero, sino porque yo he trabajado en turismo, era mi negocio el turismo y tenía clientes en todo el mundo. Entonces, eso me da la autoridad para decirte, mira, eso, en el periódico de ahora o de ayer, aparece que Santiago de Chile tiene una polución que es en este momento increíble y está afectando a los juegos que está ocurriendo en este momento. Pero eso es un tema de todo el mundo. Claro, Chile, Santiago, ¿por qué es? mundial, Porque está en una olla, no está como acá, que estamos en una herradura en Lima. Nosotros estaríamos recontra más peor que Chile si es que tuviéramos una formación geográfica como lo tienen ellos. Nosotros tenemos al mar, ¿ah?, que nos ventila y está abierto perfectamente, pero eso no es el tema. El tema es lo que tú me dices. El precio que tenemos que pagar por ser más desarrollados, por ser primer mundo, ¿es ese? No, no es ese. El precio que queremos pagar es vivir mejor. Vivir mejor. ¿Cómo vamos a vivir mejor? ¿Con el sistema capitalista actual? No. ¿Con el sistema comunista? Tampoco. Tiene que haber una solución que va a haber, porque no es coherente, no es justo, ni es moral de que haya gente que tenga como patrimonio lo que un país tiene como riquezas y como producción, que sea dueño de 70.000 millones de dólares, que no lo va a gastar ni 1000 generaciones gastadoras, ¿no? Sin embargo, haya muchísimos millones de gente, billones de gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, si seguimos así, va a haber una hecatombe. Se está viendo en Europa, se está viendo la cantidad de las invasiones que hay de migrantes clandestinos, se ve en Estados Unidos, y esa no es la solución. Y si es así, ¿cómo tomar como modelo en todos esos países, no? Mira, sí, hay que tomar algunas cosas, mezclarlo, porque de las mezclas se hace lo mejor. Mezcla mejores, ¿eh? Si tú quieres hacer un buen vino, tienes acá una cosecha, otra cosa, y haces un blend, que le llaman, y produces un vino de excelente calidad. Así tenemos que hacer. Entonces, el libro tiene por objeto hacer pensar en ese sentido, en que lo que nos dicen de la China, lo dicen ¿quiénes? Los periódicos. ¿Y los periódicos a quiénes defienden? A la situación actual. ¿Por qué? Porque el avisaje, ellos viven del avisaje, y el avisaje lo pagan las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones no son santas. Mira lo que está pasando con los gigantes del país vecino gigante, al grado de corrupción al que se ha llegado, que es uno de los males que está erosionando, y contra lo que se escribe el libro, que está erosionando todo el sistema como nosotros vivimos. O sea que no hay una solución con una varita mágica. Sí se está dando, y sí hay ejemplos. Los países escandinavos, no hay pobres, se parece un poco al Tahuantinsuyo, en que no había la pobreza, no había mendigos, no había ladrones. ¿Por qué? Porque están bien gobernados. Las leyes, no se han dado las miles de leyes que hay acá que no se cumplen, y se dan más y no se cumplen, no, sino que se dan unas cuantas.
Hay países que no tienen constitución, ¿sabías? Ujú. Inglaterra no tiene Ujú, constitución. sí, Y sin embargo, mira, es un ejemplo de democracia, de vivir tranquilamente y tener calidad de vida. Bien, bien Pedro, te agradezco mucho por estos minutos y bueno, esperemos de repente un nuevo libro tuyo y poder volver a conversar sobre el tema.